Hoy os voy a traer un vídeo, la verdad. ¡Duna! ¡Tumba ahí! ¿Qué pasa, chatos? Bueno, hoy os voy a traer un vídeo que entiendo que bastantes de vosotros llevabais tiempo esperando, y es la apertura del motor. Lo que voy a hacer ahora es desmontar el rotor para enseñaros cómo está el casquillo de aquí. Me he encontrado viruta, ya por experiencias pasadas ya sabía que era del casquillo del rotor. ¿Qué pasa, chatos? Bueno, hoy os voy a traer un vídeo que entiendo que bastantes de vosotros llevabais tiempo esperando, y es la apertura del motor. La intención de hoy es abrir el motor y ver el estado en el que se encuentra para evaluar un poco, al menos hacer una inspección, aunque sea visual, para evaluar cómo está el motor, qué hay que cambiar y demás. Este motor se le cambiar todos los sellos del rotor, tanto los laterales como los que van en los vértices. Después, todos los casquillos que sujetan lo que es el eje de excéntricas, que es un cigüeñal, llamado un motor convencional, pero en los rotativos es eje de excéntricas. También se cambiaron esos casquillos, se cambiaron las juntas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Este motor, cuando se cambió todo y cuando se fue a arrancar, el coche no arrancaba y los niveles de compresión los daban bajos. Entonces, lo primero que vamos a hacer hoy es hacer una apertura de este bloque y hacer una comprobación visual para ver si encontramos un porqué de que diera baja esa compresión. Más o menos yo tengo una idea de lo que va a haber que hacerle al motor. Yo creo que los ajustes de los sellos laterales no se ajustaron y por culpa de eso los sellos laterales debieron de quedar clavados y afecta la compresión y da la compresión baja. Así que nada, vamos a ir para abajo y nos ponemos al lío. Bien, os explico. Resulta que estaba grabando sin batería, entonces he vuelto a ensamblar el motor y os voy a enseñar. Tiene todos estos tornillos, que serían lo equivalente a los tornillos de culata. Todos estos por aquí. Estos serían equivalente a los tornillos de una culata, los que ensamblan el motor desde aquí hasta el final, ¿vale? Entonces, con esos tornillos quitados y con este de aquí, que es el que lleva el mecanismo que hace que coja sentido de orientación el rotor, pues con eso ya podemos desmontar el bloque. Hemos desmontado esto, que va colocado aquí, y esto es una de las partes que hace de guía del motor. Entonces, el problema que tenemos aquí es el siguiente. Tenemos aquí esto, y aquí dentro esto lleva un casquillo. Pues el casquillo que lleva aquí está marcado. La parte de aquí, no sé si lo podéis apreciar, con bastante mala pinta. La parte de allí, pues de aquella manera. La putada, estos casquillos eran nuevos, y dentro de los rotores, de cada rotor lleva un casquillo también, los cuales eran nuevos. Pensé que me va a salir más barata la broma, pero bueno, al final no va a ser así. Entonces, lo que voy a hacer ahora es desmontar el rotor para enseñaros cómo está el casquillo de aquí, y a mayores de ello, pues os voy a enseñar cómo está compuesto el rotor. El rotor tiene un sello aquí, aquí y aquí, que hacen sello contra esta pared, y después tiene un sello en estos tres lados, junto con estos tres aros, que hacen sello contra esta pared y contra la otra pared, que se repite la misma jugada. Ya he sacado el rotor, ¿vale? Después aquí tendréis lo que es el housing, que es esta pared aquí, y esto es el iron, que son las partes que cubren el housing. Este es el eje de excéntricas, que en esta zona de aquí no está rayado, pero esta zona de aquí no me tiene muy buena pinta tampoco. No sé si lo podremos reparar o si vamos a tener que comprar otro. Tendré que ver con el comparador y ver que las medidas estén correctas. Entonces, a mayores de esto, todo lo que os explicaba el otro día, que son puertos de admisión, puerto de escape. Y aquí estaría el rotor. Entonces, en el rotor, lo que me ha pasado es que yo he desmontado, me he encontrado viruta. Ya por experiencias pasadas ya sabía que era del casquillo del rotor, es decir, de aquí, de este casquillo, que está tocado. Y después esta parte del rotor, no sé si puede llegar a apreciar, pero está raspada como si hubiese estado presionando contra esta cara. Y de hecho en esta cara tiene un desgaste que no me gusta nada. No hay mucho problema porque tengo los otros irons. Entonces no me preocupa tanto por eso, que los otros tampoco están en mal estado y aparte los iba a llevar a rectificar. Después tenemos estos arillos
de aquí, estos de aquí, y después lleva aquí un sello, aquí otro, y aquí en los vértices, en estas ranuras, lleva otros. Los sellos que llevan los vértices son estos están nuevos. De hecho, con el manual de la Mazda vimos y efectivamente están nuevísimos. Dan 5,4 milímetros, 5,35, que es lo que dice la Mazda cuando están nuevos. Y después están estos, que son los que irían aquí, en el lateral. A ver, por la forma, vale. Esto va montado así. Eso iría así montado, el sello, ¿vale? Lleva un muelle debajo, obviamente. Y después del muelle lleva esto. Y entonces esto hace este juego contra la pared y sella la parte de la pared. Y después lleva estas piecitas que van metidas aquí y que sujetan el ápex. Llevan esta ranura de aquí, el otro sello que os enseñé. Voy a poner este rotor a contraluz para que lo veáis, ¿vale? O sea, yo creo que se puede apreciar bastante bien que este casquillo también está un poco en la mierda. Sí que veo desprendido parte del casquillo, pero tampoco veo rayones importantes. Entonces esto voy a pedir consejo, a ver qué me dicen. Porque también para lo que valen, pues prefiero cambiarlos y curarme en salud. Bien, a ver si lo veis bien con claridad. Vale, tiene unas manchas ahí, pero pasando la uña parece que es de haber estado tiempo parado. Después sí que tiene estas manchas por aquí. Y después, la verdad, lo bueno es que tampoco tiene ningún sitio donde veis estas manchas. No engancha el dedo. Entonces, lo que haré aquí será mandarlos a repasar. Bueno, ya, y antes comprobarlos obviamente con micrómetro para no perder la pasta ni el tiempo ni nada. Y lo que haré es comprobarlos con el micrómetro, espesores que tiene que tener aquí, aquí. O sea, tendría que ver el manual para ver cómo va eso, pero comprobar los espesores de aquí del housing. Y una vez comprobados los espesores con el micrómetro, ya podríamos pasar a mandarlos a repasar en caso de que entren dentro de medidas. Después, en función de eso, veo si me valen los apex que yo tengo o si necesito unos apex más gordos por tema de sobremedida, porque pueda perder compresiones o lo que sea. Entonces ahora mismo voy a dejar el motor así porque me falta el taladro para sacar el damper delantero y si no, no puedo sacar bien. Pero por resumiros un poquillo, lo que nos encontramos es que en tanto en esta punta, en esta parte del cigüeñal, bueno, del eje de excéntricas, que se llamarían los rotativos, como en esta. Aquí se ven unas marcas, se ve un poco rayado, pero el problema de lo que me preocupa es aquí, que aquí tenemos una raja. Entonces no sé si esto va a tener solución, voy a tener que tirarlo a la basura, si se va a poder soldar esto y repasarlo. Y tengo que ver también lo que me compense más, porque tampoco quiero montar esto y que luego me vaya a tomar por el culo. Así que nada, después vemos aquí en el Iron esta zona que está erosionada y esta parte. Pues el resumen es que esto tocó contra aquí. A raíz de esto hicieron mal contacto los casquillos del rotor, hicieron mal contacto los casquillos del engranaje que lleva aquí, pero dándonos por consecuencia, joder, casquillos, a no ser que comprobemos si entran en tolerancias, pero bueno, tendré que consultarlo también con un experto y verlo bien en el manual para ver cómo hacer las medidas. Yo creo que el eje de excéntricas vamos a tener que conseguirlo nuevo y este rotor, igual necesitamos un eje de excéntricas y 2 rotores nuevos. Si alguien sabe un despiece, que me deje por comentarios. Y nada, el próximo día lo que haremos es desmontar esta parte de aquí y acabar de desmontar todo el motor, pero bueno, también quería abrirlo de una vez, enseñároslo, ver el estado en el que se encuentra. La verdad es que el resto de componentes de esto estaba nuevo, o sea, como había hablado con el chico, la verdad es que los casquillos sí que se habían cambiado, se había cambiado todo. De hecho, estuve hablando el otro día con él y me dijo que había cambiado, bueno, todo, casquillos, todo y demás. ¿Qué pasa? Esto no sé si fue por un mal montaje, por un desequilibrio, ni idea. Pero bueno, el motor había que abrirlo. Pensé que iba a tener menos cantera, pero es lo que hay. Así que nada, como siempre aprendemos de errores y también al final aprendemos un poco más sobre estos motores, que tampoco, de momento tampoco soy ningún experto. Yo tiro mucho de manual y por lo que vi, al menos en las especificaciones del manual, por ejemplo, los apex y todo está impecable.
o sea, ya se veía bien, lo comparas con uno viejo y hay una diferencia considerable, pero ves en tolerancias de lo que dice y efectivamente está por encima. O sea, da 5,4 y tiene que dar 5,3, es decir, cojonudo. Vamos a marchar del bajo y mañana continuamos dándole caña con esto y desmontando el resto del motor para ver qué carallo nos encontramos. Vale, chatos, ya estamos por casa. No me esperaba encontrarme tanta cantera de Dios. Pensé al menos que casquillos serían salvables, al ser nuevos, obviamente. En el momento en que desmonte el otro lado, saldremos de dudas. En el próximo episodio que siga con el tema del motor, desmontaremos el otro lado ya con la pistola, entonces ya podremos ver el otro lado cómo está defectado. En el otro lado igual, tiene casquillos nuevos, tanto de los casquillos que van en los rotores como los que van en el engranaje. Lo que no sé es si es por una mala colocación, ha afectado en este caso tanto al casquillo del rotor como al casquillo del engranaje. Obviamente el casquillo del engranaje es el que peor se ve, como por lo que veis en los vídeos y lo veis en persona, y efectivamente es el que peor se ve y ese 100% hay que cambiarlo. El casquillo del rotor no se te ve tan mal, habrá que verlo todo mejor, comprobar tolerancias, ver todo y demás. Otra cosa que no me esperaba es encontrarme una raja en el eje de excéntricas, lo que sería un cigüeñal en un motor convencional. Otra cosa que tengo que ver si se puede reparar soldando y después mandarlo a fresar o si directamente va para puta chatarra y consigo otro utilizado o nuevo. Tengo que verlo. Si consigo un eje de excéntricas nuevo, obviamente voy a meter los casquillos nuevos de origen y los casquillos de los engranajes van de origen. Parte buena, me quedaría todo perfecto. Parte mala, mucho más costoso. Voy a ver qué me compensa más y qué es menos rompedura de cabeza para hacer la reconstrucción del motor, si el comprarme el cigüeñal nuevo y meter los casquillos de origen y ya no tener que comprobar tolerancias y demás, porque obviamente si el cigüeñal está nuevo y los casquillos también, no hay nada que comprobar. O ver si se puede reutilizar ese cigüeñal o reparar, o si me compensa comprar uno de sobremedida, meter casquillos de sobremedida. Tengo que sopesarlo. Y bueno, y también ver que los casquillos que se metieron no haya hecho ese desgaste, por lo mejor ya eran para sobremedida, se pasaron y no tenía tanto desgaste. Es que no sé, hay muchas cosas que hasta que no las compruebe con un micrómetro y con las galgas y con el manual delante, hoy lo único que hice fue desmontar esa mitad del motor. En el próximo episodio desmontaremos la otra mitad y ya después nos pondremos a hacer medidas con micrómetro, con galgas y tal cual nos ponen las comprobaciones del manual de taller, el cual descargamos. Comprobaremos todo eso en los sucesivos vídeos que vayamos subiendo de tema de motor. Así que nada, muchas gracias por ver el vídeo, suscribiros, darle a like, compartir el vídeo tanto en redes sociales como WhatsApp, como todo. Y nada, chavales, nos vemos en el próximo episodio. Venga.